¿Cómo están todos? Buenas tardes. Espero que muy bien. Lo primero siempre que me gusta hacer Bueno, es que me confirmen si me escuchan bien y, y así ya me quedo tranquilo de que me ven. A mí principalmente no hace falta, sino mi pantalla y que me escuchan bien, ¿sí? fuerte y Súper bien. claro, gracias. Te escucha Perfecto. bien. Excelente, excelente. Bueno, muchísimas gracias por la confirmación. Bueno, a mí me gusta mucho la gente puntual. Así que siendo las 19 horas, hay muchos que dicen, no, bueno, esperemos 5 minutitos más. No, arranquemos porque vale muchísimo estar acá presente y el tiempo de cada uno es importantísimo, ¿sí? Hola, Eh, si me escuchás, acá estamos desde Terminal Quequén. Ahí está. Bueno, un saludo grande a Keken por ahí. Espero que estén bien. No sé si es la primera charla nuestra que están, pero bueno, ojalá sea la segunda o la tercera. Vamos a hacer muchas, perdón, así que no va a faltar oportunidad para seguir escuchándonos. Buenísimo. Eh, bueno, a ver, ya que estamos, no sé si me habló Seba, ¿me confirmás que se ve bien mi pantalla? Sí, se ve bien, se ve bien. Excelente. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es DPS, ¿sí? Un producto que, por suerte, para nosotros que lo vendemos, pero también para la protección de las instalaciones, se está utilizando cada vez más. Pero cada vez que hablamos de este producto, cada vez notamos que hay mucho desconocimiento del punto de vista de para qué se usa, cómo se instala, cómo se define. Y la verdad es que es una charla que generalmente lleva más de 45 minutos, pero yo la voy a limitar a estos 45 minutos, pero les voy a dejar, para no aburrirlos, pero les voy a dejar diferentes links y herramientas para que ustedes, si quieren, puedan seguir capacitándose sobre este tema. Ya les anticipo, hay una guía que la pueden descargar de nuestra página web, fmfelectric.com, en la parte de área de descarga. Es una guía que escribí yo de 28 hojas, que va a hablar de todo lo que vamos a ver hoy, pero con mucha más extensión, ¿ok? Así que esa, totalmente invitados para descargarla y leerla. Bueno, a ver, ¿cuáles son los temas que vamos a ver hoy? Yo miro para acá porque tengo la pantalla de lo que ustedes están viendo. Hoy vamos a ver por qué hay que protegerse contra las sobretensiones. Y esa parte nos va a servir a nosotros comercialmente hablando para que cuando estemos frente a nuestros clientes y que acá tenemos fabricantes de tableros, instaladores y demás, podamos venderle la instalación del equipo. Pero no es que le vamos a colocar algo que no le sirve, no. Vamos a justificarle bien por qué lo tiene que colocar y obviamente nosotros vamos a ganar dinero colocándoselo, ¿sí? Tipos de impacto, definición de zonas, ahí vamos a empezar a entender cómo dimensionar el equipo, qué tengo que colocar en cada zona de protección y demás, qué es y cómo funciona un SPD para entender internamente qué es lo que estamos colocando, cómo se selecciona su nivel de corriente, ahí ya vamos a estar viendo cómo seleccionamos bien al DPS, detalle de la instalación, algunas, porque son muchos, pero vamos a ver los más importantes, y cómo identificar fácilmente la calidad de un SPD. Si ustedes van al distribuidor o son distribuidores y les toca comprar este tipo de producto, muchas veces por ahí no puede estar con la hoja de datos o ve la hoja de datos y no la entiende bien. Bueno, hoy vamos a ver ciertos detalles que ustedes ahí con el producto en mano van a poder identificar y saber rápidamente una buena calidad, una mediana calidad y una mala calidad de un DPS. Bueno, cualquier cosita, obviamente, ustedes van escribiendo en el chat. Yo soy mucho de dejarlo para el final, pero si veo alguna respuesta que se repite o alguna respuesta que está buena para hablar de algo que a mí se me escapa, la levanto y la hablamos, ¿sí? Bueno, ¿por qué hay que protegerse contra las sobretensiones? Y en este caso yo quiero discriminar dos tipos de sobretensiones, porque no todo es lo mismo. Primero, una sobretensión de baja frecuencia, que es lo que ustedes van a ver en la parte izquierda de la pantalla, que se caracteriza este tipo de sobretensión por ser lentas, porque mismo nosotros hasta la podemos percibir, tanto la baja como la sobretensión. Si tenemos una lámpara incandescente todavía en nuestra instalación eléctrica, podemos decir, uy, mira, hay baja tensión. Son esas que se perciben y que de vuelta se caracterizan por ser de larga duración. Y después tenemos otro tipo de sobretensión que se le llaman las transitorias, que el evento más característico de este tipo de sobretensión es la descarga atmosférica, pero que puede ser dada por el arranque de un motor, por un mal accionamiento de la distribuidora eléctrica, por un mal conexionado de la distribuidora eléctrica o de la persona que está haciendo mantenimiento, en donde
la característica principal de este tipo de sobretensión es que son instantáneas. Acá pueden ver que de mediana el tiempo ronda entre los 0,1 microsegundos y los 20 microsegundos. Son instantáneas, ¿sí? ¿En dónde trabaja el DPS? El DPS va a trabajar en este tipo de sobretensión, en las transitorias. Para las de baja frecuencia hay otros equipos, que son los monitores de tensión, que en Argentina veo que hay personas de Chile y demás. Muchísimas gracias por... Hoy estuve dando una charla ya, invité a algunas personas, no sé si vienen de ahí, pero muchas gracias por asistir. Los monitores de tensión son los encargados de ver las sobretensiones de baja frecuencia. Y los DPS son los encargados de ver las transitorias. ¿Puedo utilizar un solo equipo para las dos cosas? No, no se puede. Si a alguno le interesa entender el por qué, ahí me pregunta y después lo detallamos. Pero no, cada uno va orientado a cada tipo de sobretensión, ¿sí? Cada uno está preparado para trabajar cada tipo de sobretensión. Hoy vamos a ver las de transitorias, las de los DPS. Entonces, ¿por qué hay que protegerse contra las sobretensiones? Y lo primero es para proteger los equipos sensibles. Hoy en día, cuando hablamos de un domicilio, para caer en la parte más residencial, es muy diferente a lo que pasaba hace no tanto, 30 años atrás, en donde en mi caso, en mi casa, lo más electrónico que había era el motor de la heladera, ¿sí? El motor del refrigerador. Hoy en día todo tiene equipo sensible. Y cuando digo equipo sensible hablo de electrónica. Hasta la propia heladera tiene una pantallita con electrónica. Ni hablar del aire acondicionado, obviamente ni hablar de las computadoras, televisores. Todo lo que es electrónica es muy recontrasensible a este tipo de sobretensión. Y a nivel industrial, antes la lógica por ahí de programación era con relés, 1, 0, con puertas. Hoy en día está el PLC, está el arranque suave, está el variador de velocidad y todos esos elementos son súper sensibles. Entonces lo que estamos protegiendo colocando el DPS es a todos los equipos sensibles de la industria y del hogar. También protegemos contra lo que son pérdidas económicas, pero esto va más allá del propio equipo. Y acá caigo más en lo industrial. Si a mí se me rompe un PLC, si a mí se me rompe un valor de velocidad, un arranque suave por un evento, que de vuelta puede ser una descarga atmosférica, pero yo he ido a una empresa aquí de fabricante de cigarrillos, que todos los lunes se le desprogramaba el PLC. Y era porque los fines de semana tenían unos procesos de mantenimiento, arrancaba un motor, ese motor metía un tipo de sobretensión que hacía disparar la protección del PLC. Bueno, colocando un DPS se solucionó. Pero ¿a qué voy con esto de pérdidas económicas? El costo de una máquina no produciendo puede ser muchísimo más alto que el propio costo del PLC que se rompió. Entonces, lo que queremos evitar colocando DPS es pérdidas económicas indirectas, por no estar produciendo porque algo está roto o no está funcionando. Después ya existen ciertas normativas que hacen obligatoria la instalación del DPS. Hace un mes y medio, di una charla con nuestro distribuidor en Costa Rica, con la gente de LK, porque allí ya se hizo obligatorio desde el año pasado. Ellos son muy pro norma norteamericana, ¿no? Todo lo que viene de Estados Unidos, nosotros somos más de Europa, ellos son más de Estados Unidos. Y allá adaptaron lo que es la NEC 2020, que lo que dice la norma, y está en inglés, que dice que debe ser obligatorio la instalación de DPS en básicamente donde hay dormitorios, donde hay lugares de hoteles, donde puede haber una persona, hace obligatoria la instalación de un DPS. Después, cuando uno se mete en la norma, es bastante vaga en cuanto a lo que es la definición del DPS, y yo muchas veces pienso que si uno siguiera lo que dice la norma y se basa solamente en lo que dice la norma, se romperían todos los DPS porque ni siquiera obliga lo que es la colocación de un tipo 1 o un tipo 2. Fíjense que acá dice que el SPD debe ser tipo 1 o tipo 2. Bueno, eso ya está mal, ¿no? Pero la norma hace obligatoria la instalación de DPS. Entonces ya existe normalización que a nosotros nos obliga a entender sobre este tema. Y yo creo que no va a ser inmediato, pero que en Argentina, en un tiempo, actualizándose la cosa, va a llegar esto. Después está la opinión de cada uno si realmente protege a las personas, si algo que proteja a los equipos debe ser obligatorio o no.
Yo pienso que si hay algún caso donde la rotura de un equipo termina generando una posible riesgo de vida en una persona, como una rotura de un equipo que salva vidas o lo que sea, hospitales, bueno, ahí sí debería ser obligatorio. Ahora, en mi casa, si yo elijo que se me rompa todo, bueno, pero bueno, esos son grises. La cosa que acá lo hace obligatorio. Y por último, existen ya ciertos tipos de seguros que cuando uno instala DPS bajan mucho la prima. Entonces, por ese lado, se palanquea el uso de DPS. En definitiva, lo que queremos proteger es esta situación, la rotura de equipos contra tipos de descarga transitorias, ¿sí? Que son muy instantáneas. Para empezar a entender qué tipo de DPS utilizar, qué tipo de DPS existe y demás, hay una norma que nos ayuda mucho a entender y a ordenarnos en esto, que es la IS 61643-11, que esa es la que van a ver impresa en nuestros equipos y en todos los equipos que estén normalizados, que estén, yo siempre digo lo mismo, busquemos un sellito de certificación, busquemos un Intertec, un Tube, un IRAM. Hay algunos de mejor calidad u otros, pero que haya un sello ya nos da un cierto grado de verdad que lo que estamos comprando realmente cumple con la norma. Y la norma que engloba a todo lo que es de DPS es esta. Va a haber otra, pero la que es de producto es la IS 61643-11. ¿Y qué dice la norma? Dice que hay dos tipos de impacto a considerar para empezar a definir los DPS. Primero, un tipo de impacto directo, que puede ser directo en la estructura o en la línea de transmisión. Y cuando yo hablo de directo en la estructura, no hablo de que me cae en el pararrayos específico del lugar donde voy a instalar el DPS. Que caiga en un rango de 50 metros ya se considera como directo en la estructura, en donde este tipo de descarga genera un acoplamiento inductivo, o sea, me va a inducir una sobretensión en toda la instalación eléctrica, y también puede ser que, dependiendo de cómo esté hecha, puede ser que hasta me genere un acoplamiento resistivo, o sea, que tenga partes activas en la infraestructura. Y en el caso que caiga directamente en la línea, eso lo que me va a generar es una sobretensión que va a ir 50% para un lado o 50% para el otro, pero que me va a llegar un gran impulso de energía eléctrica a la instalación eléctrica. ¿Qué dice la norma ahí? Que en el caso en la posibilidad de tener un impacto directo, ya debo empezar a utilizar DPS del tipo o clase, es lo mismo, 1. ¿Sí? Entonces ahí ya nos empieza a orientar la norma en qué tipo de DPS utilizar. Después vamos a ver que nosotros tenemos un ejercicio muy simple para definir estas cosas, ¿sí? Pero en función de la norma ya nos dice que en el caso de impacto directo, DPS clase tipo 1. Y después, el otro tipo de impacto que contempla la norma es el indirecto. De vuelta, indirecto en la estructura, que hay en las cercanías, 100, 200 metros de la infraestructura, o indirecto en la línea, que me va a generar una sobretensión en la línea, que de vuelta voy a tener 50% para un lado, 50% para el otro, pero que me va a generar una sobretensión. Ahí la norma habla ya de clase o tipo 2, ¿ok? Pero ¿qué significa realmente esto de impacto directo o indirecto? Para entenderlo, la norma lo que hace es utilizar curvas de ensayo. Y para las curvas de impacto indirecto, donde se utilizaría un DPS del tipo 2, la norma utiliza un ensayo de curva que se le llama 8/20. ¿Qué significa eso? Que en 8 microsegundos voy a tener el 100% de la energía impactada en ese lugar y en 20 microsegundos va a bajar al 50%. ¿Sí? En el otro caso, en lo que es impacto directo, que está abajo a la izquierda de la imagen, ahí se va a ver que la curva es 10/350, o sea, en 10 microsegundos tengo el 100% y en 350 microsegundos baja el 50%. Ahora, cuando superponemos las dos curvas, se puede ver claramente lo que significa la cantidad de energía que tiene que manejar un DPS tipo 1, fíjense toda esta área, que un DPS tipo 2 no va a poder manejar. Se puede ver claramente esa cantidad de energía que se va a manejar en un impacto directo que en un impacto indirecto no se contempla. Y ahí queda muy claro por qué para una se necesita un tipo 1 y para otra se necesita un tipo 2. ¿Sí? Ahora, yo les hablo todo el tiempo de microsegundo, pero el microsegundo quiero que se tome dimensión de lo que estamos hablando. Cuando
hablamos de microsegundos, tenemos que pensar en un segundo sobre 1.000.000, ¿sí? Y para que se tenga una noción, cuando pestañeamos, tardamos 300.000 microsegundos, ¿sí? Pestañear, si lo hacen ahora mientras están escuchando esta charla, pestañear son 300.000 microsegundos. Acá hablamos que en el caso de impacto directo, en 8 microsegundos tengo el 100% de energía. Así que si yo no coloco algo rápido, pasa directo y nada lo ve. ¿Bien? Bueno. Entendamos ahora lo que dice la norma IS 62305-1, que es la otra norma que yo les mencionaba, que no está orientada a producto, sino que está orientada a definición de zonas en las cuales la norma nos va a ayudar a empezar a generar zonas de protección, en donde esas zonas de protección coloquemos productos que sean aptos para los niveles de sobretensión que voy a tener en esas zonas. Y esas zonas lo que hace, las logramos conseguir mediante la instalación de elementos como el DPS. Pero no solamente como el DPS. Si yo coloco cables blindados, por ejemplo, también me ayudaría a generar estas zonas. Por eso esta norma no está orientada solamente a DPS, sino a lo que es categorías de sobretensiones y cómo mitigarlas, cómo generar zonas seguras para los elementos que voy a colocar dentro de esas zonas. ¿Y qué dice la norma en cuanto a lo que es la definición de zonas? La norma habla de 5 tipos de zonas, en la cual ya te habla de una zona LPZ. LPZ surge de Light Protection Zone, zonas de protección contra descargas, y habla de una zona inicialmente 0A, que es la zona donde no hay ningún tipo de protección, la zona libre, mismo la zona que está por fuera de los pararrayos, ¿sí? Donde ahí no hay ningún tipo de atenuación del campo electromagnético. Después la zona ya nos habla de una zona 0B, en las cuales está por debajo del captador, ¿sí? Donde la corriente se atenúa, pero el campo electromagnético sigue siendo el mismo. Y ahí es donde la zona dice, bueno, ok, empecemos a contemplar la instalación de elementos, como puede ser la instalación de un DPS, tipo 1 en este caso, porque estamos ya en un lugar de impacto directo, en donde mediante la instalación de este elemento ya genera una zona LPZ1, donde en esta zona ya la corriente del rayo es más limitada y también se empieza a atenuar en campo electromagnético, ¿sí? Es una zona de menor nivel de sobretensión. Después, la norma vuelve a generar otra zona, LPZ2, mediante la instalación de elementos de protección, como por ejemplo un nuevo DPS, en donde acá ya se atenúa mucho más la corriente del rayo y el campo electromagnético. Y por último, la norma, contempla una nueva zona, LPZ3, donde ya ahí es muchísimo más limitada la sobretensión y está prevista por ahí para zonas muy específicas, como enchufes o colocando protecciones inmediatamente al lado de un elemento a proteger. A nivel industrial estamos hablando de que al lado del PLC coloque un DPS tipo 3, donde en esa microzona voy a colocar todos los elementos sensibles. Entonces, ¿yo qué logro con esto? Lo que yo logro son categorías de sobretensiones, en donde si, por ejemplo, utilizamos un sistema trifásico como hay acá, que puede ser de 230 a 480, eso me sirve para muchos países donde damos charlas, donde hay, por ejemplo, sistemas trifásicos en 230, en este caso hablamos sistemas trifásicos 380, voy a tener diferentes niveles de sobretensiones, ¿sí? Como se ve acá, donde para la zona LPZ0 voy a tener un nivel de sobretensión, en la zona LPZ1 otro nivel de sobretensión, en la zona LPZ2 otro nivel de sobretensión, y en la zona LPZ otro nivel de sobretensión, en donde yo voy a ir colocando todos los equipos que me admiten esos niveles de sobretensión sin que se rompa. Y Cristian, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué elementos me soportan 6.000 volts de sobretensión? Bueno, veamos, por ejemplo, en casos prácticos cuáles son. Si nos paramos en la zona LPZ0, ahí yo puedo colocar todos los interruptores, por ejemplo, que podemos ver en intemperie, un interruptor en aire que me sirve para seccionar una manzana entera, además, donde cuando vemos la hoja de datos, por ejemplo, de este interruptor, vemos que la tensión de impulso, acá, dependiendo del modelo, puede manejar hasta 12.000 volts o, en este modelo un poquito más grande, hasta 8.000 volts. Por lo cual estaría perfecta para esa zona, ¿sí?
Después, en la zona LPZ1, ya empezaría a colocar todos los elementos de distribución. O sea, me refiero después del DPS tipo 1, que es en la entrada, después vamos a ver esto, ¿no? Pero yo me anticipo, en la entrada de alimentación a mi instalación, en donde está después de la primera protección, como vimos recién, que la norma dice coloquemos un elemento a proteger y ahí generamos la zona LPZ1, ahí ya colocaría todos los elementos que me soportan hasta 4000 volts. Por ejemplo, un interruptor termomagnético. Fíjense que en la hoja de datos, esto es en FMF, que tiene una buena hoja de datos completa y demás, cualquier fabricante serio la va a tener, la tensión de impulso es hasta 4000 volts, por lo cual me soportaría perfectamente ese nivel de sobretensión sin la necesidad de colocar otro DPS. Y cuando yo necesito colocar elementos más sensibles, llamémoslo así, que a nivel domiciliario, para no quedarme solamente en industrial, quise colocar algo domiciliario, hablaríamos, por ejemplo, de un elemento como un lavarropas o algo mucho más sensible. No hay, yo le juro que hice el intento, me comuniqué con Samsung, le pedí que en el soporte técnico me pasen la tensión de impulso de un lavarropa, un secarropa, me pasaban la tensión de alimentación, pobres los muchachos que me atendían, no sé, de Nicaragua, Costa Rica, no entendían nada, me decían, este enfermo que me está pidiendo. Lo que logré encontrar para mostrarle a ustedes es que la norma 60335-1, que establece los requisitos de seguridad para los aparatos de uso doméstico, dice que las pruebas que le hacen a estos elementos suelen soportar impulsos de hasta 2500 volts, por lo cual estaríamos dentro de lo que estamos diciendo acá. Y para algún elemento ultra sensible a nivel domiciliario, no sé, la PlayStation, el televisor de 78.000 pulgadas que compré en 48 cuotas, a nivel industrial el PLC, el variador de velocidad, ahí colocaría otro DPS tipo 3, donde el nivel de sobretensión ya sea de 1500 volts, siempre a nivel industrial lo que tengo que hacer es agarrar el equipo y fijarme cuál es en la hoja de datos del equipo la tensión de impulso máxima. Y si coloco un DPS que esté por debajo de esa tensión de impulso máxima, va a estar correctamente protegido, ¿sí? Pero esto que les acabo de mostrar es un ejemplo de cómo dimensionar las diferentes zonas en una instalación eléctrica para yo ir colocando los elementos que en esas zonas van a estar correctamente protegidos. ¿Bien? Bueno, pero en definitiva, ¿qué es un DPS? ¿Qué logro yo con un DPS? Y a mí me gusta ejemplificarlo con esto, con una escollera, con esta barra que siempre en cada país donde hago el ejemplo trato de preguntar cómo se llama, porque no en todos los lugares se llama lo mismo. Y imagínense, yo hago una charla, el otro día decía de Costa Rica y le mostraba esto, Caribe, perfecto, me decían, ¿qué es este oleaje, Cristian? Bueno, entiendan que en Argentina es otra cosa. Esto que está acá, que uno cuando va en Argentina a Miramar, a Mar del Plata, lo puede ver fácilmente, se coloca ¿para qué? Para que la ola que viene del océano golpee contra estas piedras y que lo que deja pasar sea algo suave, donde por ahí la chiquita que está jugando en la costa de la playa llega a una ola, pero no logra golpearla ni impactarla. Entonces lo que hace esto es bloquear una gran cantidad de energía, pero algo deja pasar. El tema está en que lo que deja pasar lo puede admitir esa nena chiquitita sin que se rompa. Bueno, un DPS es algo muy parecido. El DPS lo que va a hacer es tomar esa gran cantidad de energía que viene generada en la mayoría de los casos por una descarga atmosférica, bloquear la gran parte, pero algo nos va a dejar pasar. El tipo 1, cuando recibe ese impacto directo, va a agarrar gran parte y algo va a dejar pasar. Lo que tiene, como vimos recién, es que el tipo 1 deja pasar una gran cantidad de energía que muchas de las cosas que nosotros queremos proteger, más allá de que está ese DPS tipo 1, por lo que ese equipo deja pasar, lo rompería igual. Por eso es que hay que colocar después otro DPS, un tipo 2, que vuelva a filtrar eso que dejó pasar el tipo 1 y que lo que deja pasar el tipo 2 ya es mucho más chiquito, donde la mayoría de los elementos se pueden soportar eso que dejó pasar el tipo 2. Eso, de manera terrenal, es un DPS. Bien, no quiero caer acá en grandes explicaciones. Ahora vamos a ver qué hay dentro y todo, pero a modo general, si ustedes le tuvieran que explicar esto a doña Marta en una instalación eléctrica, a don Carlos en la planta de Manaos, que es un crack para eso, pero que no entiende mucho la parte eléctrica, yo le explicaría así. El DPS es esto.
¿Bien? Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo se da cuenta el DPS que está pasando esto, que tiene que agarrar y descargar a tierra, que cuando el evento se va me tiene que volver a habilitar el circuito? Y a mí me gusta representarlo de esta manera, con un circuito de corriente y resistencia. ¿Sí? Imagínenselo con los conceptos básicos de electricidad, en donde cuando no hay ningún tipo de sobretensión, lo que hace el DPS es tener una impedancia infinita. Para seguir hablando de manera terrenal, significa esta impedancia infinita que cuando no hay sobretensión, el DPS en este recorrido a tierra genera un valor de resistencia muy alto, infinito, altísimo. Entonces, ¿qué hace la corriente cuando llega a este nodo? Tiene que elegir entre seguir el camino hacia tierra o seguir el camino hacia el PLC, la PlayStation, etc. Como no hay ningún tipo de sobretensión, la corriente dice, no, por acá es muy difícil porque hay una resistencia enorme, sigo por acá y está todo funcionando perfecto. Cuando tengo una sobretensión, cuando hay una descarga atmosférica, ¿qué hace el DPS? A través de una tecnología interna, que es un varistor, lo que hace es bajar su impedancia a cero. El valor de resistencia eléctrica es ínfimo. Entonces, en este caso, la corriente, en vez de seguir hacia el circuito a proteger, lo que hace es tomar el camino del DPS hacia la Tierra, descargando la mayoría de esa cantidad hacia Tierra. Después vamos a ver por qué algo deja pasar, pero toma toda esa energía y la descarga a Tierra. ¿Hasta qué momento? Hasta que pasa este evento, la tensión vuelve a estar en valores normales y ahí el DPS vuelve a generar una impedancia infinita en donde la corriente vuelve a elegir el camino hacia el elemento a proteger. ¿Sí? Así es como funciona un DPS. ¿Bien? ¿Y qué es lo que hace que esto funcione y ocurra? Bueno, internamente, en la situación ideal, lo que van a tener son dos elementos. Un descargador de chispa, llamado técnicamente GDT, y un varistor. ¿Sí? Esta es la situación ideal. Este es nuestro modelo que ustedes van a ver que tiene un cartucho en color amarillo y un cartucho en color verde. El amarillo es el descargador gaseoso, que no importa si es de 2 polos, 3 o 4, solamente uno va a ser descargador gaseoso. Y todo el resto, el varistor y demás, todo el resto va a ser varistor. ¿Sí? ¿Y por qué les digo que esta es la situación ideal? ¿Por qué? Porque en una situación ideal, la inalcanzable, ¿sí? Lo que yo quiero tener cuando instalo un DPS es una corriente de fuga cero, o sea, no dejar pasar absolutamente nada a la línea, que no llegue nada, que se vaya todo a tierra, que la cantidad de energía que puedo disipar sea alta, no hay dos rayos iguales, hay rayos que son de una cantidad de energía enorme, bueno, que la cantidad de energía que yo pueda disipar sea alta y que el tiempo de respuesta sea rápido, o sea, estamos hablando de microsegundos, apenas ocurre que empiece a descargar. Esa es la situación ideal. Bueno, ¿qué me aporta el descargador de chispa en ese DPS? El descargador de chispa lo que me aporta es una corriente de fuga cero. ¿Sí? Una vez que el descargador empieza a funcionar, una vez que está cebado, listo, no tiene ningún tipo de fuga el DPS. Mismo pasa muchas veces que cuando el descargador de chispa ya empezó a descargar, la tensión que el DPS deja pasar a la línea termina siendo menor que la tensión nominal que antes estaba funcionando. Para hablar en valores de Argentina, si la tensión fase neutro es 230, cuando está el evento y el descargador de chispa ya está descargando, por ahí la tensión que está dejando pasar es 180 volt, 170 volt. Muchas veces es hasta un desafío que el circuito vuelva a funcionar, ¿sí? De manera normal, o sea, que el descargador deje de descargar. Después, lo otro que me aporta el GDT, el descargador de chispa, es una cantidad de energía altísima para disipar. Me da un poder de disipación enorme. Pero el problema que tiene el descargador de chispa es que tarda en cebarse. El descargador de chispa se tiene que cebar. Hay un aire ahí que se tiene que ionizar para empezar a conducir hacia tierra, ¿sí? Y eso tarda tiempo, no es instantáneo. Entonces ahí aparece el defecto. Es de tiempo de respuesta mediano, no es muy rápido.
El varistor, en cambio, lo que tiene es, no tiene una gran corriente de fuga, o sea, no es cero, tiene una fuga que el descargador de chispa no tiene una gran cantidad de energía disipada, es mediana, pero lo que tiene es un tiempo de respuesta rapidísimo, instantáneo. Entonces, cuando yo coloco las dos tecnologías juntas, lo que pasa es que apenas yo tengo el evento, el descargador empieza a descargar, pero esto es tensión residual, lo que me deja pasar a la línea. El descargador de chispa, como yo les dije, no actúa de manera inmediata, sino que tarda. Entonces el varistor deja pasar, deja pasar, deja pasar, deja pasar, deja pasar, hasta un momento donde el descargador de chispa actúa. Y ahí la tensión residual es casi cero. De vuelta, muchas veces termina siendo menor a la tensión nominal. Se mantiene esa tensión residual hasta que los valores de tensión de la descarga desaparecen y ahí vuelve a actuar solamente el varistor, dejando pasar de vuelta algo de tensión residual a la línea, ya valores súper bajos, y se termina la descarga. Por eso, ambas tecnologías son las ideales. Y acá hago un comentario que a mí me gusta siempre explicar. Bueno, Cristian, a mí siempre me dijeron que FMF es una buena opción técnico-comercial. No voy a comprar un producto de FMF a valores de Schneider, ni de Siemens, ni de ABB. Pero no voy a comprar nada malo. Voy a comprar algo muy aceptable para el mercado civil, para el fabricante de máquinas, por ahí para la industria del petróleo y la minería. Hay ciertas cosas que nosotros no podemos cumplir. Y muy orgulloso lo digo esto. Ahora, ¿por qué el producto FMF es mucho más económico que un producto hablando de un DPS, ¿no? De un Finish Contact, ni hablar de un DEN, que es marca el Maradona de las descargas atmosféricas? Porque nosotros, más allá de que tenemos la opción del descargador de chispa, la mayoría de nuestros descargadores son solamente con varistor. Entonces, ¿dónde nos limita eso? En que los descargadores tienen un poder de descarga de, por ejemplo, como máximo hasta 60 kA. Mientras que cuando se instala el descargador de chispa se puede llegar hasta 250 kA. Entonces, para ciertas aplicaciones que necesita descargas, niveles de descarga altísimas, nosotros ya no podemos participar. ¿Sí? A mí siempre me gusta aclarar eso para que se entienda por qué somos más económicos. ¿Sí? Bueno, avanzando, para no demorarlos tanto, vamos 30 minutos de charla. No veo ninguna pregunta, eso muchas veces es algo negativo. Si alguno tiene alguna duda, me consulta. Vamos a ver ahora los datos del SPD. Cuando ustedes los ven de frente, ¿qué datos van a ver y qué significa cada uno de esos datos? Pero antes de definir esos datos, primero lo que tenemos que definir es la tensión nominal. Y algo importante acá, porque a nosotros nos pasa mucho cuando recibimos los pedidos de cotización y demás. Nos dicen, bueno, este DPS en el caso de Argentina es para una red trifásica de 380. Nos pasa, por ejemplo, en Colombia, que se usa un sistema de fase neutro 120. Bueno, este sistema es para 320 volt. Bueno, a nosotros, para definir el DPS, lo que necesitamos, obviamente ustedes cuando dicen 380, la conversión la hacemos nosotros, es la tensión fase neutro, no la tensión fase-fase, sino la tensión fase neutro. Una vez que nosotros tenemos ese valor, en el caso de Argentina, en la mayoría de los casos es 230 volt, ahí empezamos a definir el DPS. ¿Y qué es lo primero que definimos? La tensión UC. Vieron que yo les dije, cuando el DPS ve que hay una sobretensión, empieza a descargar. Bueno, ¿desde qué momento considera el DPS que es sobretensión? Desde el valor de tensión UC, en este caso 275 volt. Siempre decimos acá, nunca debe ser menor al 10% de la tensión por encima de la tensión nominal, porque si está muy cerca de la tensión nominal, lo que va a pasar es que por ahí algún tipo de sobretensión, el DPS no discrimina entre sobretensión transitoria o de baja frecuencia. Entonces tiene que tener una sobretensión marcada para que empiece a descargar a tierra. Por eso debe estar ni muy lejos ni muy cerca de la tensión nominal. Nosotros recomendamos que para una tensión fase neutro de 230 volt, el descargador empiece a descargar en 275 volt. O sea, que ustedes cuando lo vean diga tensión UC 275 volt. El otro dato es el nivel de protección UP. ¿Qué es el nivel de protección UP? Yo les dije que el DPS algo deja pasar a la línea. Bueno, ¿cuánto deja pasar a la línea? Es el nivel de tensión UP.
En el caso domiciliario, en el nuestro ronda el 1.2 kV. En este caso que ven ahí de imagen, que es tipo 1 más 2, todo en la misma tecnología, ronda los 1400 volts. Lo importante es que ese valor esté por debajo del valor máximo admitido del equipo a proteger. Si yo coloco un PLC que me dice que puede manejar una tensión de impulso de 1.5 kV y le coloco un DPS de 1.4, excelente, va a estar todo perfecto. El otro dato que vamos a ver de frente es la corriente nominal, IN, ¿sí? En el cual lo que me dice IN es la corriente que puede manejar el DPS en un tipo de curva 8/20, que yo les dije que era en un tipo de descarga tipo 2, ¿sí? En ese nivel, como ven ahí el ejemplo, este DPS puede manejar hasta 25.000 amperes. Como referencia, yo siempre digo lo mismo, no hay dos rayos iguales. Un rayo promedio, los estudios marcan que ronda los 20.000 amperes. Entonces, un DPS que maneje menos de 20.000 amperes, yo no lo recomendaría. De ahí para arriba, ¿sí? En corriente nominal. Y el otro dato que pueden llegar a encontrar es la tensión máxima, que es la corriente que al menos una vez el DPS tiene que poder manejar, que casi siempre es el doble de la tensión nominal. Por último, el dato que van a encontrar en los DPS tipo 1 o tipo 1 más 2 es la corriente de impulso, que es la corriente que puede manejar este DPS en la curva 10/350, que significa que es ese tipo de impacto directo. Este DPS puede manejar hasta 7.000 amperes en esa situación, ¿sí? Pongo pausa un segundito porque, Miguel, me estás hablando, ¿me querés preguntar algo? ¿Miguel? ¿Sos vos el que me está hablando? Bueno, aprovecho y respondo una pregunta por acá. Dice, buenas noches, profesor. Demasiado, ¿sí? Ingeniero, sí, profesor ya es muchísimo. El electrodo dispersor de la instalación, en este caso de una vivienda, ¿es el mismo que va a tomar la descarga del SPD? ¿Y qué sección del conductor debería tener? Mira, no quiero spoilear, me figura como Samsung SMA155, no sé quién hizo esa pregunta. Si me esperás 3 slides, vamos a ver exactamente esas dos respuestas, ¿sí? Esas dos preguntas, perdón. Te voy a responder exactamente esas dos preguntas. Bueno, avancemos. 37 minutos. Veamos rápido cómo seleccionar ese nivel de corriente que yo recién les hablé ahí de 25 kA. Cristian, yo veo DPS que me ofrecen 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60. ¿Cuál tengo que colocar? ¿Cómo elijo ese nivel de corriente? Bueno, esto que yo les voy a mostrar no está escrito en los libros, no lo dice ningún tipo de norma. Son esas reglas del mercado, esas reglas empíricas que se utilizan en nuestro rubro. Y yo les quiero mostrar la nuestra, ¿sí? Que funciona muy bien. Y les puedo decir que funciona en todos los casos, que cubre todos los casos. Y lo primero que van a necesitar es algo que se llama mapa isoceráunico. ¿Qué es este mapa? Para Argentina está muy bien relevado de parte del Estado. Dependiendo del país, lo releva el Estado. Dependiendo de otros países, lo relevan privados. No se hace todos los años, ¿sí? Pero lo que hace este mapa es estudiar cuántas tormentas eléctricas hay durante un año en las diferentes zonas del país. Y las va agrupando por cantidades. Fíjense, espero que lo puedan ver, estos cuadritos que están acá tienen números: 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 5, 2,5, ¿sí? Entonces, si ustedes separan este 2,5 y siguen la línea, ven que hace así, agarra toda la zona de Santa Cruz, baja por acá, agarra parte de Tierra del Fuego y demás. Significa que en esta zona existen tormentas eléctricas, me refiero con descargas eléctricas, 2,5 por año, muy, muy bajo. Y en la parte más alta, 90 por ejemplo, que agruparía parte de Misiones, parte de Corrientes, bueno, y el norte y demás, significa que por año existen 90, ¿sí? Entonces, dependiendo en dónde estén en el país, van a buscar esta curva y van a encontrar cuál es lo que el nivel será único de esa zona.
Con ese dato, lo primero que se tienen que preguntar es, ¿existe un pararrayo en el edificio o dentro de un radio de 50 metros? Si ustedes se acuerdan al principio, yo les hablaba de tipos de impacto. Y yo decía que si pueden ser que tengan un impacto directo, que no significa que les caiga un rayo directamente a la estructura, sino a un rango de 50 metros, que haya un captador cerca y demás, y eso significaría que podrían tener la posibilidad de un impacto directo. Supongamos que no, supongamos que están en una situación donde no tienen la posibilidad de un impacto directo. Bueno, en ese caso, les recomendamos la instalación de un DPS tipo 2. ¿Y cómo selecciono el nivel de corriente nominal de ese DPS? Bueno, en función del riesgo, y ahí es donde el mapa los va a ayudar. Dependiendo del riesgo, si es bajo, medio o alto. Y acá les marca que un nivel será único entre 20 y 30, se entiende que por debajo de 30, colocando un DPS de corriente máxima de 20 kA van a estar bien. En cambio, si el nivel está entre 25 y 60, ya se solicitaría algo medio, 40 kA, y si están ya por encima de los 60, ya deberían pensar en un nivel de 60 kA. Si yo tuviera que hablar de provincias, Buenos Aires, Córdoba, parte de Santa Fe, nivel medio. Ya por ahí para el norte, nivel alto, ¿sí? Ahora, si tienen la posibilidad de una descarga directa, ahí deben colocar un DPS tipo 1 más un DPS tipo 2. Y de vuelta, en función del riesgo, colocar una corriente de impulso de 7 o de 12, ¿sí? Este es el ejemplo que yo siempre muestro para seleccionar un DPS de manera terrenal, de manera práctica, ¿sí? Que no les complique mucho la vida. Antes de seguir, acá Carlos pregunta, ¿cuando actúa un DPS puede disparar el disyuntor diferencial? No. El disyuntor ni se entera de que ocurrió esto, Carlos. Y es más, el disyuntor está protegido, en el caso del tipo 1, después del tipo 1, de que el nivel de sobretensión no le llegue a él, por lo cual debería ni siquiera ver esta situación. El tipo 1 debería descargar antes, ¿ok? Bueno, avanzando, estimados, que no falta mucho. Detalle de la instalación. Y ahí el amigo Samsung SMA155M, decime tu nombre después si querés, así no te llamo Samsung. Voy a responderte esas dos preguntas. Preguntaste, ¿es el mismo que va, la jabalina, digamos, las descargas a tierra, es el mismo que va a tomar la descarga al SPD? Acá les muestro ese. El SPD tiene que estar conectado a la barra de tierra, que tiene que ser la misma barra que el equipo a proteger. No podemos pensar en que, bueno, la tierra termina siendo la misma al final y al cabo, yo coloco el DPS en esta barra, coloco el equipo a proteger en otra barra y terminan siendo todos tierras. No, tiene que ser exactamente la misma, el DPS a la barra que el equipo a proteger está conectado. Adam, ¿sos vos Adam, el Samsung? Si no te llamo Adam, Samsung, si no sos igual, no importa. Y después, otro dato, que esto es importantísimo, la distancia que tenemos de conexión al DPS de la línea a proteger y la distancia que tenemos del DPS a la barra, esa sumatoria de distancias no puede superar los 50 centímetros. Cristian, ¿y por qué no puede superar los 50 centímetros? Bueno, les voy a explicar de manera muy simple sin hacerlo muy complejo técnicamente hablando. Cuando existe esta sobretensión que circula por estos cables y por este cable, la circulación de esa sobretensión por el cable genera en el propio cable una generación de una sobretensión opuesta a la que está circulando, que va a variar dependiendo del trayecto de esa corriente que circula hacia el DPS o hacia la Tierra, ¿sí? Entonces, si yo coloco cables muy largos acá, voy a generar niveles de sobretensión que, como son opuestos a lo que están circulando, si yo tengo una descarga que va en este sentido, lo que va a circular opuesto es en este sentido y va a ir hacia el equipo a proteger, voy a generar sobretensiones en el sistema que yo no voy a controlar. Si yo no acorto esas distancias a lo mínimo posible y la regla general, no de FMF, sino de todos los fabricantes de DPS, dice que debe ser menor a 50 centímetros, si yo coloco cables muy largos,
el nivel de sobretensión, más allá de que coloque el DPS, que llegue al equipo a proteger, no está controlado. No voy a poder decir es 1.4 kilovolt porque el nivel de sobretensión UP del DPS dice eso. Va a ser muchísimo más. Entonces, tengo que poner cables muy, muy cortos. Hay una manera de olvidarse de esto, que es conectando, en vez de colgarse de la red, conectar el DPS, salir del DPS e ir al equipo a proteger, y cuando salgo de tierra del equipo a proteger, no ir hacia la barra, sino ir hacia el DPS y después al equipo a proteger. Mismo, si ustedes ven en nuestros DPS, que acá lo vamos a ver, fíjense que la tierra tiene dos bornes. ¿Por qué? Porque en una vendrían del equipo que está protegiéndose y de la otra se van a la barra. De esa manera están evitando esas distancias y están evitando esas sobretensiones que van a terminar el equipo a proteger. ¿Sí? Estas son detalles que ustedes tienen que tener en cuenta, no solamente para instalarlo, sino para venderlo. Su instalación eléctrica, si ustedes hacen estos comentarios, van a marcarle la diferencia con otro tipo que no se los comenta. ¿Sí? Y esto es darle seguridad al producto, no al DPS, sino al tablero que ustedes están ofreciendo. ¿Ok? Otro detalle es que muchas veces por ahí ustedes no consiguen un DPS de dos polos, sino que solamente consiguen DPS de un polo. Y necesitan colocar el DPS en la fase y en el neutro, o si ustedes tienen una red trifásica, en los cuatro polos. Entonces, lo que pueden hacer en ese caso es colocar DPS todos de un polo, pero van a tener que puentear la tierra, ¿sí? Este cable está muy largo, lo hicimos así para que quede claro lo que se está haciendo, pero tendría que ser lo más corto posible. ¿Y qué van a hacer acá? De cada DPS se van a ir a la barra de tierra, al bornecito que compren de tierra, y a ese borne le van a enchufar después el equipo a proteger y la barra de tierra. ¿Ok? Y de esa manera están logrando una protección. En vez de comprar un DPS de 2, 3, 4 polos, compran unipolares y hacen ustedes ese puenteo interno. ¿Bien? Estas son cositas que por ahí escapan de lo técnico, así de ingeniero, pero son las cosas del mercado que nos pasa a nosotros. Cristian, no conseguí de 2, 3, todo puenteado interno, conseguí un polo, ¿qué hago? Bueno, de esta manera lo sacamos andando, ¿sí? Y acá está la otra pregunta que me hacía el amigo, creo que Adam, que es cuál es la sección mínima. Para el tipo 1, 6 milímetros cuadrados. Para el tipo 2, 4 milímetros cuadrados. Y para el tipo 3, 1,5. Siempre hablando de conductores de cobre, no de aluminio. Para aluminio cambia. ¿Ok? No me pregunten cuánto es porque ahora no me acuerdo. Pero en muchos lugares se está utilizando aluminio y estamos comunicando eso también. ¿Bien? Ahí te respondí tus dos preguntas, Adam. Yo le sigo diciendo Adam a Samsung. Espero que sea Adam. Para mí no, Adam me hizo un chiste y me comí que era Adam. Bueno, siguiendo. Otra recomendación, como les dije antes, cables los más cortos posibles, no cables muy largos. Esto es importantísimo. La distancia mínima entre el DPS tipo 1 y el DPS tipo 2 es de 5 metros. O sea, no pueden colocarlos más cerca que 5 metros. ¿Por qué, Cristian, no puedo colocar uno más cerca de 5 metros? Me estás complicando la vida. Bueno, esto es importantísimo. Vieron que yo les dije que el DPS lo que hace es agarrar gran parte de la energía y dejar pasar otra a la línea, que eso lo tiene que agarrar el tipo 2 y volver a descargar, ¿sí? Si yo no tengo, antes yo le mencionaba, viene la descarga y elige qué hacer, si seguir por este lugar hacia el equipo a proteger o ir por este camino hacia la Tierra. Cuando tengo una descarga atmosférica, el DPS baja la resistencia a 0 y empieza a descargar la Tierra porque este camino es más fácil. Si yo no tengo esta cantidad de cable mínima entre el tipo 1 y el tipo 2, cuando yo tengo una descarga, lo que va a pasar, lo que puede pasar, es que cuando viene la descarga de un impacto directo, dice, bueno, llego acá a esta primera decisión, ¿qué hago? ¿Sigo por este camino hacia la Tierra a través del DPS tipo 1 o por este camino sigue siendo más fácil? Y lo que va a pasar es que como el tipo 2 tiene valores más bajos de descarga, el nivel de resistencia que va a tener la corriente en este camino va a ser menor que este camino. Entonces, si está uno al lado del otro, en vez de venir la gran parte y descargar el tipo 1, va a seguir porque es más fácil venir por acá
y va a descargar lo que debería haber descargado en el tipo 1, todo en el tipo 2, y se va a romper todo el tipo 2. Entonces, cuando colocamos ese cable, esos 5 metros en el medio, lo que me va a estar generando es la resistencia necesaria para que el primer impacto lo tome el tipo 1 y que lo que deja pasar el tipo 1 lo agarre el tipo 2 y descarga a tierra, ¿sí? Si yo no coloco ese cable, va todo a través del tipo 2. Bueno, Cristian, pero yo muchas veces no tengo la posibilidad de colocar 5 metros de cable. ¿Cómo hago? Bueno, perfecto. En ese caso existe la tecnología de DPS tipo 1 más 2, donde en un solo módulo ya tengo la posibilidad de recibir un impacto directo y transformo todo para salir como si ya hubiera pasado por un tipo 1 y un tipo 2. Todo listo para ir directamente a la instalación eléctrica. Y ahí lo tengo todo en uno solo, no tengo que estar pensando en 5 metros ni nada por el estilo. Y la distancia máxima, entre el DPS y el equipo a proteger como máximo 10 metros, no más, porque este cable va a generar sobretensión que va a terminar llegando, como ya les dije antes, más sobretensión a este equipo, ¿sí? Veo algunas preguntitas, pero no me falta nada para terminar, así que termino y me voy a las preguntitas, así los que no aburro a los que no tienen preguntas, ¿sí? Ya casi finalizando, siguiendo con los detalles, en una casa o en una instalación donde yo tengo muchas distancias, como vimos recién, voy a colocar en el tablero principal un DPS tipo 1 más 2 y ya después en los tableros secundarios, por las distancias, tengo que volver a colocar DPS tipo 2 para dejar el nivel de sobretensión en el nivel que yo necesito. Si yo tengo mucho cable, como les dije antes, más de 10 metros hasta el equipo proteger, van a llegar niveles de sobretensión que el equipo no me va a proteger más allá de que está el DPS unos cuantos metros antes. Y obviamente la descarga tiene que ser independiente, no podemos mezclar la descarga con otros cables que van a la instalación porque la sobretensión me va a inducir una sobretensión en la descarga en los cables que vuelven a alimentar que termina rompiendo todo, ¿sí? Ya casi finalizando, ¿tengo que proteger los DPS cuando la descarga atmosférica es muy grande y el DPS no da más? Sí, hay que protegerlos. Y si ustedes se fijan bien, existe en la hoja de datos el dato, no solamente en FMF, sino en la mayoría de los buenos fabricantes, de qué fusible colocar. Acá habla de un fusible para este modelo de 160 amperes tipo GL, ¿sí? ¿Y dónde se coloca? Bueno, previo al descargador, ¿sí? Y yo siempre digo lo mismo acá. Si yo tengo una protección general que es mayor o igual a 160 amperes, bueno, tengo que colocar esta protección de 160K específica para el DPS. Ahora, si ya la protección general es menor o igual a 160 amperes, acá no necesito ningún tipo de protección. Hay una costumbre, me gustaría que me comenten ahí si les ha pasado, que recomiendan algunos fabricantes colocar interruptores termomagnéticos para proteger los descargadores atmosféricos. Y en este caso, yo les voy a decir que categóricamente no lo hagan, está mal, no van a proteger al DPS. El DPS no se va a quemar, no se va a prender fuego. Lo que van a hacer es limitar la capacidad de descarga de ese DPS. Sí o sí utilicen fusibles. ¿Por qué? Se han hecho estudios que, como yo les dije, en una descarga de 20.000 amperes, que es un rayo, un interruptor termomagnético que encima cada curva depende de cada fabricante, dispara, por ejemplo, un interruptor termomagnético de 2 polos, 32 amperes, dispara a un nivel de corriente de 5 o 6 kiloamperes, ¿sí? Entonces, si yo tengo una descarga de vuelta de 20 kiloamperes, tengo un DPS que puede manejarme hasta 25 kiloamperes, pero el interruptor termomagnético me abre todo el circuito cuando llega a 6, lo que estoy haciendo es limitando la capacidad del descargador. Podría haber soportado hasta 4 veces más ese nivel de corriente, pero el interruptor termomagnético, por su propia naturaleza, abre el circuito desconectándome todo y quitándome la funcionalidad del DPS, que es que cuando pase el evento, me vuelva a alimentar todo el circuito. Entonces, por eso es que los mejores fabricantes, Sumo FMF en ese caso, recomienda fusibles. Ustedes tienen que ir al manual y ver cuál es la protección para ese modelo que ustedes van a utilizar, ¿sí? Y por último, y voy a las preguntas, calidad de los SPD, ¿sí? ¿Cómo identificar detalles para saber si un producto es mejor u otro así, en la mano? Y a mí me gusta siempre mencionar primero el nivel UP.
¿Se acuerdan? Yo les dije que nivel UP es lo que deja pasar el descargador a la línea. Cuanto menor sea ese valor, mejor va a ser la calidad del DPS. Yo acá tengo uno que es de 1.4, este que es de 1.5, este que es de 1.5 y el nuestro es de 1.2. Perfecto. Menor valor, mismo precio, mejor opción. Otro dato que pueden chequear es la tensión UC, que es donde el descargador empieza a descargar. Fíjense, 275, 275, 275, 255. Si está muy cerca de la tensión nominal, si yo tengo una sobretensión de baja frecuencia, esas que podemos llegar a ver, el descargador va a empezar a descargar y se va a romper. No está preparado para descargar de manera permanente. Entonces, a nivel de descarga mayor, nivel de tensión UC mayor, mejor opción. Otro dato es el cartucho. Estos cartuchos en algún momento se van a quemar. La cantidad de energía que manejan se quema, la banderita se pone en roja y hay que cambiarla. Tienen dos opciones, como en este caso, o en este caso, o en este caso, desenchufan el cartucho, compran uno nuevo, enchufan y listo, como si fuera un relé. En este caso, ¿qué van a tener que hacer? Como no es enchufable, van a tener que desconectar todos los cables, comprar un DPS nuevo, colocarlo y volver a conectar todo. Súper molesto y poco práctico. Entonces, a mismo precio, cartucho enchufable, mejor calidad. Y por último, anteúltimo, tema espacio. Fíjense que acá puedo colocar fase neutro en un solo módulo, acá tengo que colocar dos módulos. Me ocupa un poco más de ancho. Y por último, el tema de la indicación de estado. Si yo coloco este DPS y se quema, la única manera que yo tengo para verlo es ver la banderita que tengo de frente. Ahora, tengo la opción en este caso y en este caso de a través de este contactito, cuando se quema y yo tengo un contacto seco que cambia de estado y me indica remotamente que el varistor se quemó. Entonces puedo a nivel industrial, telecontrol o lo que sea, a nivel domiciliario una alarma de sonido, un piloto luminoso modular en el tablero que me marque rotura del varistor, lo que sea, tengo la indicación de que algo tengo que cambiar, ¿sí? Bueno, esa sería la charla. Me pasé por 10 minutos, perdón. Les juro que me mata quitarles tiempo, pero bueno, es un tema complejo como para hacerlo corto. Así que si les parece bien, vamos a las preguntas. Los que se quieren ir, aprovecho a saludarlos y agradecerles muchísimo por el tiempo. Si se quieren quedar escuchando las preguntas y respuestas, con mucho gusto, ¿sí? A ver, ¿dónde me...? Acá, en el diferencial. Estos auriculares que tengo son malísimos, perdón. Parece que estoy, no sé, soy Enrique Iglesias cantando, agarrándome. Bueno, a ver. Alicia, si la descarga viene desde líneas de distribución y no desde línea de alimentación. Lo mismo. Yo antes, Alicia, cuando hablaba de la descarga que puede ser directamente en la línea, estamos hablando de eso. Tenemos que prevenir todo. Es más, acá yo estoy hablando solamente de alimentación eléctrica. Puede venir a través de la red de fibra óptica, a través del teléfono, de diferentes lugares, ¿sí? Fabricio, soy del norte. ¿Qué tipo cerámico tiene? ¿Qué DPS recomendaría colocar? Esto lo podemos buscar, Fabricio, directamente en la web como Mapa Isocerámico Argentino, ¿sí? Norte es muy amplio, pero suponete que estamos por acá, por mitad de tabla, ¿sí? Que te agarra la mitad de corrientes, te agarra resistencia, te agarra Formosa y demás. Acá tenés un nivel cerámico de 70. Buscá DPS, te diría tipo 1 más 2, más allá de impacto directo o no, para cubrirte 1 más 2 que ronde los 60 kA de corriente máxima, Fabricio. Por ese nivel te recomendaría. Estefano, ¿qué valor debe tener de resistencia esa barra a tierra? Mirá, esto no está determinado, Estefano. Lo que sí te puedo decir es que tiene que estar todo en súper equilibrio, ¿sí? No te sé decir exactamente qué valor de resistencia tiene que tener. La verdad, se me escapa ese dato. Nico, en mi caso, cuando hay tormentas eléctricas fuertes, salta el diferencial. Bueno, te diría que no estás totalmente protegido, ¿sí? El diferencial trabaja en un tiempo de 25 nanosegundos. Y acá estamos hablando de microsegundos. Es mucho más rápido el tiempo de accionamiento, el tiempo de descarga de un descargador. Y el diferencial salta por fugas a tierra. Eso significaría que te está circulando ya un nivel de sobretensión por algún equipo y está detectando que se está fugando a través de tierra.
Entonces ya como que la situación pasó a través del equipo, pasó a través del circuito y te invadió. Entonces, Nico, te recomiendo ahí la instalación de un DPS y evitar esa situación, ¿sí? Adam nos agradece, gracias a vos, Adam, por participar. Gonzalo, buenas. ¿Hay CPD para instalaciones de corriente continua? Sí. Vos, sobre todo, ¿sabés dónde, Gonzalo? En lo que son instalaciones fotovoltaicas. Cuando vos haces una instalación fotovoltaica, vos tenés un lado de continua, que está toda la parte de paneles solares, y un lado de alterna, que es después del inversor. Y lo que más querés proteger en ese caso es el inversor, o sea que cuando vos tenés una descarga eléctrica no llegue ese nivel de sobretensión al inversor. Entonces, previo al inversor, más allá de los interruptores en continuo y demás, existen DPS en continua que te hacen esa protección. Y ahí el dato que vos tenés que ver se le llama UPCB, que es el nivel de sobretensión de la sumatoria de los paneles solares que vos tenés ahí, ¿sí? Por ejemplo, tenés DPS de 600 volt, de 1000 volt o hasta de 1500 volt. Y eso vos lo calculás sumando todas las tensiones que te aporta cada panel solar. Suponete que tenés cada panel solar que te alimenta 20 volt y tenés 10, tendrías 200 volt. Bueno, entonces colocarías un descargador de 600 volt, por ahí te queda muy lejos el nivel de sobretensión, pero lo más cercano que hoy en día en FMF podés encontrar, en marcas más especialistas seguramente podés encontrar menores, y ahí estás protegiendo el lado de continua. Ahora, tenés que colocar otro del lado de alterna, porque la sobretensión puede llegarle al inversor del lado de alterna o del lado de continua. Oscar 2. Hola, lo que explicás son reglas muy similares a las redes en corriente continua. Bueno, ahí está Oscar mencionando lo que yo mencionaba recién. Alicia, en tablero trifásico, se me fue. Alicia, en tablero trifásico, ¿uso fusible o interruptor para conectarlo? Fusible, para conectarlo. Para desconectarlo sería, bueno, también para conectarlo, obviamente. Fusible, siempre fusible. El interruptor te va a limitar la capacidad. Por ahí esto lo preguntaste justo antes de que haga la explicación esa. Pero te va a limitar la capacidad del DPS, Alicia. Rodrigo. Hola, Cristian. Para avisarte que el link de descarga de la UFMF de los DPS no funciona. En mi caso soy de Cava, zona lineal. ¿Dónde puedo adquirir los productos? ¿Hay algún distribuidor cerca? Rodrigo, estoy plenamente en conciencia que no sirve para descargar, pero sí lo puedes ver online. Metete de vuelta y poné ver online, ya vas a poder navegar. Tiene mismo ese sistemita lindo que se escucha cuando pasa la hoja. Bueno, hacelo. Estamos arreglando el tema de la descarga. El ingeniero Maldonado, muy buena charla, saludos. Gracias a usted, ingeniero, por estar acá. Alicia, ¿dónde bajo la presentación? No va a estar disponible para bajarla, pero sí te puedo decir que mañana mismo va a estar subida con los cortes necesarios para que se pueda ver cuando quiera. Y te invito, Alicia, como recién mencionaba Rodrigo, que igual no le respondí lo de dónde puedo adquirir los productos. Podés descargar una guía que está en área de descarga de la página de FMF, que es fmfelectric.com. En la parte de área de descarga tenés una guía que se llama Teoría de los SPD. No te voy a decir que la descargue, porque acabo de decir que no funciona, la estamos arreglando, pero sí lo puedes ver online cuando quieras. La abrís, la lees, son 28 hojas. Hay guías mucho más largas, complejas. Esa la escribí yo y la hice bien terrenal para que se entienda lo que se tiene que entender en un nivel básico, ¿sí? Rodrigo, te invito a que contactes a la gente de KDK, KD Kilo, D de dedo, KD Kilo, que es socio adherente de ADECA y que nos permite tener esta charla funcionando. Ellos son los importadores y distribuidores de FMF en Argentina, ¿sí? Y te van a saber indicar dónde podés comprar nuestros productos. Que no solamente son DPS, interruptores termomagnéticos, diferenciales, interruptores caja moldeada, guardamotores, etcétera, etcétera, etcétera. Jorge, ¿dónde los puedo contactar? Ahí mismo, Jorge, KDK Argentina. KD Kilo, D de dedo, KD Kilo Argentina. Maxi, hola Cristian, muy buena la info que explicaste. Está disponible, ya me perdí el principio del Zoom. Lo mismo, mañana va a estar subida toda. Nico, de 10, muy buena la info. Gracias, Nico. Alicia, buena presentación. Gracias, Alicia. Guido, gracias por el tiempo que queda para explicar. Desde Chile, un abrazo. Guido, Canimport en Chile. Los contactás. Ellos son nuestros distribuidores allá. Gran empresa. Más de 45 años en el mercado chileno. Agustín, ¿se podría instalar un DPS para proteger la totalidad de la instalación de una vivienda chica? Obvio, Agustín, obvio. Instalá solamente uno, ¿sí? A ver, uno es
muy religioso en lo que dice. Pero a nivel domiciliario yo no puedo decirles a ustedes, coloquen un DPS cada 10 metros. Estamos hablando de un departamento de 50 metros, 40 metros, coloquen un DPS, ya es muchísimo para lo que hay. Coloquen un DPS tipo 1+2 para estar bien protegidos y que la descarga sea la máxima posible. Y después de ahí, que camine la cosa. Ahora, si ustedes tienen la suerte de vivir o les toca trabajar en una casa de 150, 200 metros, ahí sí, ya les diría, uno va a quedar muy chico. Coloquen dos, uno por piso y listo. Oscar, no, se me pasó. Es malísimo el navegador este para responder. Adam, ¿puede ser que un interruptor diferencial se dispare por corrientes parcelarias? Sé que ya es otro tema. Sí, Adam, pero eso lo vimos en la charla pasada de protección y dimensionamiento de estaciones eléctricas, que la vamos a repetir en un momento. Vos tenés diferentes tipos de diferenciales. El tipo AC, que es el más común, que se usa a nivel residencial, no tiene ningún tipo de filtro, pero se están utilizando cada vez más. Te puedo decir que en Perú, por ejemplo, se utiliza muchísimo. El superinmunizado, que es el tipo A, que vos mismo cuando ves el diferencial, en vez de tener la clásica curvita que hace así la onda, tiene una curvita y abajo una línea. Y ese interruptor diferencial superinmunizado lo que hace es filtrarte todas esas cosas que son generadas por ejemplo, cuando vos tenés mucha instalación de informática que te mete mucho ruido a la línea, bueno, te la filtra y entiende que eso no es una fuga, sino que viene de ese lado, entonces no salta. O mismo tenés muchos tubos, se usa mucho en escuelas y demás donde la iluminación es por tubos. Bueno, se usa mucho el superinmunizado para que no dispare, ¿sí? Así que sí, tal cual. Nico, consulta, Cristian. Si tengo un tablero seccional que aplica para un DPS clase 2 con el cual necesito proteger todos los electrométricos de un domicilio, ¿cómo hago con los electrométricos o circuitos que están a más de 10 metros? Lo que yo te decía recién, Nico, hay que meterle un poco de lógica también y de realidad a la instalación que estamos avanzando. Si es un domicilio, si estamos hablando de un domicilio de capacidades económicas medianas, que por ahí se la jugó colocando un DPS, pero no deja de ser un departamento de 60, 70 metros cuadrados y demás, con que coloques un DPS tipo 1+2 en el tablero general, más allá de que tengas algo a más de 10 metros, va a estar protegido, ¿sí? Tenés que tener mucha mala leche. Ahora, si ya la casa es grande, si estamos hablando de 100, 150 metros, que generalmente por ahí hasta si está bien hecho tiene un tablero en el piso abajo, un tablero en el piso arriba y demás, es recomendable repetir esa protección porque si no, la cantidad de cables son tan largos que te generan una sobretensión que te puede terminar arruinando todo. Para que tengas una idea, yo recién antes les mostré un equipo, por la norma propia del equipo, no me acuerdo exactamente, pero estamos hablando de lavarropas, secarropas y demás, por la norma de estos equipos domésticos, como bien mostré, se ensayan con tensiones de impulso de hasta 2.5 kV. Y vos colocando un DPS de mediana calidad, algo de FMF y demás, que te es accesible en precio, no va a ser lo más barato, pero porque el equipo lo vale, pero es accesible en precio, no estamos hablando de Finisconta, que son excelentes marcas, pero a nivel domiciliario quedan lejanas. Un DPS nuestro te deja pasar 1400 volts. Entonces vos tendrías que generar una sobretensión de más de 1000 volts en los cables para que te termine llegando algo superior a que esos equipos terminen soportando. Es ahí muchas veces cuando un cliente compra un lavarropas, un aire acondicionado de marca Samsung o reconocido versus la marca de Coto, ¿sí? La marca de Coto con seguridad no está aprobada por esa norma IS que yo les mencioné y cuando pasan esas cosas se terminan quemando. En cambio, esas grandes marcas, Samsung, yo lo digo a nivel personal, me parece que es de las mejorcitas en ese caso, seguramente puede soportar hasta 2500 volts como marca esa norma y estarías protegido, ¿sí? Diferentes a nivel industrial, donde ahí sí tenés que mirar la hoja de datos del equipo y ser muy riguroso. Pero ahí tenés un tablero, lo colocás al lado del equipo y chao. Bueno, vamos a... Gracias, muy buena charla, Oscar. Y después ya creo muy buena explicación. Muchas gracias, Iván. Estefano, muy buena charla, Cristian. No, por favor, a vos, Estefano. Gracias, muy buena presentación, Oscar. Steven, gracias, muy buena charla. Gonzalo, muchas gracias. José, muy buena exposición. Estimados, la última. Fabricio, a los DPS que dijiste anterior sobre los cables, ¿puedo colocar de 4/6 milímetros cuadrados tipo 1 o 2?
Mira, acá, si querés, le haces print de pantalla, si no, mañana lo ves. Acá están la sección mínima que tenés que colocar para lo que son los tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Obviamente, si colocas un tipo 1 más 2 a tierra, sí o sí, 6 milímetros cuadrados, no te queda otra, ¿sí? Con 4 te quedas corto. Ahora, si colocaste solamente un tipo 2, con el 4 milímetros vas a estar perfecto, ¿sí? Bueno, estimados, muchas gracias. Voy a dejar el último slide para dejarlo lindo para la gente de ADECA cuando hace el video. Gracias por el tiempo, muchas gracias por su atención y sin duda nos vemos en la próxima charla, ¿sí? Así que un saludo grande y para mí siempre es un placer hacer esto, más todavía con mi país, Argentina. Es un placer estar con ustedes, un saludo grande y que descansen. Buena cena, buenas noches.